En esta ocasión les narraré algunas historias ocurridas al servicio a domicilio, o mejor dicho, a los repartidores. Esperando que este video sea de tu agrado y de igual manera, si te gusta, te suscribas a este tu canal de terror. Sin más por el momento, apaga la pequeña luz de tu habitación. El último pedido. Historia de terror enviada por José Oviedo. Buenas noches, inframundo. Trabajo para Uber Eats. Esto me pasó apenas hace poco, cuando fui a entregar un pedido a una familia muy particular. De seguro, a más de uno les provocará risa o a medida que vayan escuchando mi historia. Eso debido a las actitudes que tomó para conmigo la protagonista y cómo fue mi reacción. Pero al final les prometo que quedarán aterrados como yo me sentí aquella noche. Mi nombre es José Oviedo, soy del Estado de México. Resulta ser que me enviaron a entregar un pedido siendo las 9 de la noche. Sentí una incomodidad tremenda cuando me dijeron la dirección de la casa. Lo que sucede que allí vivía una señora que tenía conductas inusuales conmigo. Pero bien, les seré más directo. La mujer era una abuela que, según supe, aparte de bruja, en su juventud trabajó en las calles prestando servicios nocturnos. Creo que ya saben a lo que me refiero. Sin embargo, a pesar de la edad que ahora tenía, al parecer no lograba del todo dejar atrás su pasado. No es que seguía ejerciendo ese trabajo, sino que sus costumbres continuaron motivándola a cometer ciertos actos fuera de lugar, pues intentaba seducirme cada vez que me tocaba ir a su casa a llevarle algún pedido. Así literalmente como lo escuchan. Y para colmo casi siempre era ella quien atendía los pedidos, puesto que sus hijos y nietos jamás se percataban de lo que hacía. O quién sabe, quizás sí lo sabían pero no les importaba. Pero yo no era el único que sufría de ese acoso. Dos de mis compañeros me contaron que ellos hacían lo mismo. Es por eso que se burlaron de mí cuando vieron que fue mi turno para ir hasta esa casa otra vez. Cuando llegué, vi que el carro de la familia no estaba en el garage. Eso significaba una sola cosa: la familia había salido, y por consiguiente me tocaría interactuar inevitablemente con esa incómoda señora. Y tal cual ocurrió. Pues cuando llamé a la puerta, y recién luego de varios intentos, la anciana me atendió. Pero esta vez de una manera distinta. No se imaginan cómo me arrepiento de no haberme marchado cuando no recibí atención en los primeros minutos. Pues hubiera preferido 1000 veces retirarme y pagar yo el envío, antes de haber tenido ese turbio encuentro con ella. El cual, gracias a Dios, fue el último. Normalmente me abría la puerta para atenderme, pero en esta ocasión lo hizo desde la ventana, mirándome con esa inquietante sonrisa que expresaba más perversión que ternura, como debería suceder con una mujer de su edad. La ventana estaba abierta pero tenía rejas. Así que saqué el encargo y me dispuse a ingresarlo entre los barrotes. Allí fue que, como solía hacerlo, aprovechó para acariciar con una de sus encallecidas manos la mía. Acto repulsivo que tenía que aguantar hasta que finalmente tomara el pedido, pues me veía obligado a eso porque recién entonces me pagaba. Cuando terminó su acoso, dejó la comida sobre el marco de la ventana y en tanto seguía con esa maldita sonrisa, me dijo que aguardara un momento hasta que fuera a buscar el dinero, pero jamás volvió a salir.
Estuve llamándola por más de 10 minutos, pero la vieja desgraciadamente no regresó. Me enojé, pero nada más podía hacer que marcharme sin el dinero. Me subí a la moto y comencé el camino de regreso, insultándola desde mis adentros. Apenas comenzaba a alejarme de ella, fue cuando sentí ese escalofrío intenso. Sumergido en esa repentina e inexplicable sensación de miedo, la mano que minutos antes la anciana me había acariciado comenzó a dolerme. En ese instante recordé que en esta ocasión la había sentido fría, contrario al clima caluroso con el que estábamos. Asimismo, la sonrisa pervertida de ella se figuró en mi mente y no podía sacarla. Eso me acompañó por varios minutos, hasta que finalmente tanto la sensación como el frío que sentí en mi mano desaparecieron. Cuando regresé al local para regresar la comida, lo primero que hizo el hombre fue mirarme sorprendido para de inmediatamente preguntarme qué ocurrió con el pedido. Pensé que la vieja se había adelantado y llamó para avisar que yo me vine sin el dinero. Pero cuando le respondí que se lo entregué a la señora y ésta nunca salió para pagarme, el rostro del hombre se puso pálido. Me dijo que eso no podía ser, que la familia llamó minutos después de que yo partí con el pedido, diciendo que doña Esther, tal cual era el nombre de esa anciana, había tenido una descompensación y la habían llevado de urgencia al hospital. Por lo tanto, no habría nadie en casa. Tampoco me pudo avisar, ya que no tenía mi número. Creo que no hay nada más que agregar. Aquella vieja había llegado ya sin vida al hospital, y por lo que entendí, su alma impura quiso acosarme una vez más, antes de irse al infierno, donde lastimosamente debe estar. El perro del sendero. Historia de terror enviada por Danilo Martínez. Muy buenas noches a todos los infraescuchas. Trabajo como repartidor. Era un fin de semana cuando me pasó lo que les compartiré esta noche. Cubría el turno nocturno y me tocó llevar un pedido a una zona un poco alejada del local. En el camino fue cuando padecí esto, y no me importa cuánto me cueste, pero desde esa noche jamás volví a pasar por ese lugar. Para llegar a esa colonia tenía dos opciones: o manejar por las calles de la ciudad, que como era un fin de semana, había un tráfico impresionante, o mejor, ir por un atajo por los costados de la zona céntrica. Este último contaba con un camino de terracería que comunicaba directamente con la colonia a donde debía llegar, en cuyo lugar había un precario asentamiento, que tenía la mala fama de albergar a brujos y curanderos. Yo creía en esas cosas, pero nunca había tenido contacto con alguna persona que se dedicara a esas prácticas. Hasta esa noche, ya me encontraba en medio de ese camino cuando de repente se me apareció aquel aterrador animal. Era un perro, o al menos es lo que pensé cuando lo vi a lo lejos. Estaba echado a un costado del camino, y a medida que me iba acercando, corroboré que el tamaño descomunal que tenía no fue imaginación mía. Cuando pasé por su lado, por poco me da un infarto, pues apenas me dio tiempo de reaccionar, ya se puso de pie para comenzar a perseguirme. Corría a mi lado, pero lejos de comportarse como un perro normal, este no ladraba. Únicamente iba con su mirada puesta en mí, con una enorme lengua negra saliendo de su hocico. También tenía unos colmillos fuera de lo normal, pero fue cuando observé sus patas lo que me hizo estremecer de miedo, convenciéndome de que aquello no era un verdadero perro.
Estas eran alargadas con unas uñas afiladas. Parecían ser más pies humanos que patas. Entrando en pánico indescriptible, comencé a insultarlo y a arrojarle patadas para que se alejara. Ni bien hice eso, la criatura alzó una velocidad incomparable, para así ir más allá de la distancia que alcanzan las luces del farol de mi moto, donde desapareció en la oscuridad. Sentí un poco de alivio, pero mi alma casi se me sale del cuerpo cuando volvió a aparecer frente a mí metros adelante. Solo que ahora revelando su verdadera identidad. Eso no era un perro, era un maldito nahual, quien parado sobre sus patas traseras me esperaba a mitad del camino. Por el mismo susto perdí el control de la moto y caí. Esta se arrastró por varios metros y yo quedé atontado sobre el suelo a causa del golpe. Cuando dirigí mi mirada hacia adelante, ya lo vi justo frente a mí. Lo único que recuerdo es ver sus horrendas patas. Al levantar la vista, presencié un rostro que ahora tenía facciones humanas, lo cual finalmente me dejó paralizado de miedo. No me hizo nada. Alcancé a ver que se acercó a la moto y luego volvió a correr perdiéndose entre la maleza. Aprovechando para ponerme de pie como pude, tomé mi motocicleta y escapé de ahí. Ese maldito nahual se había llevado la comida. Es lo único que quería. Sin duda alguna los nahuales son reales. Y esa noche me topé con un hambriento ladrón. La sombra del baldío. Historia de terror basada en hechos reales. Buenas noches. La experiencia que les voy a compartir ocurrió aproximadamente hace un año. Cuando en una ocasión, siendo las 10 de la noche más o menos, me topé con una cosa que hasta el día de hoy no sé qué fue. La noche estaba tranquila. El tránsito de la ciudad se convertía en la distracción que a veces uno necesita para poder sentirse de alguna manera acompañado. Pues como me movilizaba en una bicicleta, me la pasaba solo todas las horas en las que duraba la jornada. La colonia donde debía dejar el encargo estaba allí mismo, en los alrededores del centro. Pero esta tenía la particularidad que se ponía un poco peligrosa cuando caía la noche. Sin embargo, hasta ese momento jamás había tenido algún inconveniente, ni en ese ni en otro lugar. E irónicamente, no sería precisamente con una persona con quien tuve el primer altercado, mismo que ocurrió dejándome traumado. Llegué a una calle que carecía de iluminación. Apenas unos faroles estaban funcionando en la mitad de la cuadra. El color rojo de un semáforo me obligaba a detenerme justamente en una esquina oscura, que para colmo de males apenas había unos pocos vehículos estacionados en las cercanías, aparte de los 2 carros que pasaron. Pero no había ni personas caminando por el lugar. Al principio no me di cuenta de aquella presencia. Solo pude notarla cuando de reojo vi que se movió. Volté ligeramente hacia un baldío que tenía al lado derecho. Fue ahí que lo percibí. Junto a un gran árbol y semioculto en la penumbra había una sombra. Era un hombre. Podía notar la silueta de su fisionomía y el sombrero que llevaba en su cabeza. Me miraba estático, misterioso, tétrico. Cuando regresé mi mirada hacia el frente, vi que el color del semáforo estaba ya casi por cambiar. Pero antes de que siquiera comenzara a prepararme para iniciar el trayecto, ese ser se volvió a mover. Giré de inmediato y lo vi caminar hacia mí,
o quizá debería decir mejor, se desplazaba, ya que conforme se iba aproximando más y más, logré notar que era una silueta que no tenía pies. Sin duda alguna, era un espectro o un demonio, porque era una simple sombra en su totalidad. Me quedé aterrorizado, paralizado del miedo. Nunca me di cuenta cuando el semáforo cambió a luz verde, puesto que no podía quitar mis ojos de esa cosa. Les juro que llegó a estar a escasamente 1 metro de mí y su figura seguía siendo la misma. Un ser oscuro, espiritual, sin cuerpo físico. El impacto al tenerlo tan cerca hizo que perdiera el equilibrio y cayera hacia el otro costado. El fuerte bocinazo que retumbó detrás de mí me hizo reaccionar rápidamente para ponerme de pie. Era un carro que pudo frenar para salvarme de morir atropellado. Acto seguido regresé mi vista hacia esa cosa y ésta ya no estaba. Levanté mi bici y salí despavorido del lugar. Todas las personas a las que les conté esto me dijeron lo mismo, que lo que se apareció esa noche eran a los que llaman gente sombra. No obstante, yo sí siento que eso era mucho más. Para mi punto de vista, era el mismo innombrable. El repartidor. Historia de terror enviada por Mario Saavedra. Cuando mi papá me mencionó que necesitaba repartidores en la ciudad, dudé en un principio en postularme. No hacía mucho que me había comprado la moto y estaba especial para el empleo, pero la mala fama que había por aquí es lo que me preocupaba. Me refiero a cómo el jefe del restaurante trataba a los empleados, pues éramos clientes frecuentes de ese servicio y varios de los muchachos me habían contado las cosas que deben soportar, siempre en torno al trabajo. Sin embargo, en esos días estaba sin empleo y me era difícil conseguir otro nuevamente, así que no me quedó de otra que probar. Una vez en el local, ni bien hablé con la persona encargada de atender a los postulantes, me aceptó, pues estaba más que claro que nadie se había presentado. La joven me atendió muy bien. Para ese entonces aún no me había entrevistado con el jefe. Recién al tercer día de trabajo lo enfrenté, y les juro que apenas lo vi, corroboré que los empleados tenían razón. Ese tipo era un desgraciado. Mi nombre es Mario Saavedra. Soy de Guadalajara, Jalisco, y esta es mi historia. Con tono y gestos altaneros, el viejo me preguntó si era el nuevo. Cuando le respondí que sí, continuó haciéndome preguntas, como por ejemplo cuántas entregas había realizado y qué horario estaba cumpliendo. Le respondí cada una de las preguntas, pero al parecer no quedó satisfecho. Finalmente me dijo que tenía un trabajo especial para mí en la noche del sábado, que me preparara porque haría el turno corrido hasta la última hora de la noche. Asentí con la cabeza, aguantándome las ganas de insultarlo, pero pensé en mi madre que me consiguió la oferta, por lo que no lo hice. Por otro lado, me propuse buscar otro oficio mientras tanto. Tenía las esperanzas de conseguirlo antes del sábado, pero lamentablemente no pude lograrlo. E ir a trabajar aquel sábado fue lo peor que hice en el mundo. Eran las 11 de la noche cuando llegué al local después de entregar un pedido. La muchacha estaba a punto de enviarme a uno nuevo cuando de repente apareció el viejo. Para colmo, no había nadie más que yo. Los otros empleados estaban en su trabajo. Yo ya tenía los datos en mi teléfono y aún así me dijo que lo suspendiera, que me enviaría a su casa porque su padre estaba esperando un pedido. No hizo falta pensarlo.
Eso no era verdad, e incluso el muy descarado entró a su oficina y trajo consigo un paquete que por obvias razones no eran comida. Aún así, guardé mi orgullo y recibí el encargo. Cuando salía justo me topé con un compañero quien, notando el enfado que yo tenía, me preguntó qué me sucedía. Le expliqué lo que había pasado. Su semblante se puso pálido cuando me dijo que debía ir a la casa del viejo. Luego esquivó su mirada y me dijo casi murmurando que no importa quién sea el que me atendiera en esa casa, que por nada del mundo aceptara ingresar. Me retiré con esas palabras en mi mente y poco a poco el enojo se fue convirtiendo en miedo. Cuando llegué a la dirección fue peor, pues sin haberme dado cuenta yo ya conocía ese lugar. Era una casona en una colonia de clase alta. Jamás la había visto en persona, pero sí había escuchado rumores de una casa con esa descripción. Tiempo antes, un vecino había denunciado a esa familia, porque supuestamente organizaban fiestas negras en las cuales practicaban el satanismo. Mientras miraba a un extraño carro que estaba estacionado a unos metros de mí. De la casa salió a atenderme una señora. Un pariente del viejo quizás. Le entregué el pedido y de inmediato comenzó a insistirme para que ingresara. Estimo que ya tenían todo planeado, pues cuando yo me negué e hice el ademán de marcharme, dos sujetos encapuchados se bajaron del carro que estaba estacionado a un lado y se acercaron a mí. Con solo verlos bastó para que sintiera el terror más grande de mi vida. No sé si llamarlos humanos o no, porque esas personas tenían sus rostros desfigurados. Eran como decenas de cicatrices que causaban tal abominación. Uno de ellos tenía unos ojos rojos penetrantes, en tanto el otro tenía sus labios abiertos y cortados de modo que se veían todos sus dientes podridos. Uno alcanzó a tomarme del brazo y fue cuando comencé a gritar desesperado. El forcejeo duró unos segundos, pues escuché cuando unos vecinos de enfrente gritaron con insultos que me dejaran en paz. Dudo que ellos hayan visto los rostros de esos satánicos, ya que al instante me soltaron y se metieron caminando tranquilamente a la casa, mientras se cubrían con más esmero sus cabezas. Recuerdo la hórrida sonrisa con la que me miró la mujer, para a continuación darse la media vuelta y caminar hacia la entrada de la vivienda también. Luego de eso me fui directo a mi casa. Le conté lo ocurrido a mis padres, quienes enfurecidos querían hacer la denuncia, pero al final decidimos no hacerlo, pues de seguro la policía no hallaría nada con que acusarlos y correríamos el riesgo de condenar a la familia a ser perseguidos por ellos. O peor aún, alguno de nosotros perdería la vida en extrañas circunstancias. Espero les haya gustado mi relato. Muy buenas noches. Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día.